a las 10:30, pero hoy hemos empezado a las 11 menos 10 porque había problemas de sonido y hemos estado dando un tiempo para poder empezar. Bueno, decirles antes de nada, sobre todo a mis hermanos del Cello, porque los de TikTok no lo sabían ninguno. Hoy sabéis que iba a estar nuestro hermano Emilio con nosotros, Emilio Motos, y digo iba a estar porque nos ha estado hablando con nosotros, nos ha llamado y nos ha comunicado que no podía estar con nosotros por el hecho de que de alguna manera él tenía que trabajar esta noche, le han cambiado el turno y él tenía que trabajar esta noche, entraba a las 10 de la noche, sabéis que está como vigilante de seguridad y él ha tenido que trabajar esta noche y nos ha dado para otro momento, cuando él pueda podrá estar con nosotros, pero ¿sabes qué? Creemos que de igual modo es cierto que de algún modo cada cual tiene el pan que el Señor le ha regalado y uno no puede desperdiciar el pan que Dios le ha dado. Por eso creo que el Señor te va a bendecir esta noche. Espero que de alguna manera el Espíritu Santo pueda llenar, no satisfacer tu deseo, pero sí poder llenar realmente la necesidad que hay en tu corazón. Porque si hay algo que he aprendido durante muchísimos años, o durante los años pocos que tengo, pero si hay algo que he aprendido durante estos cuantos años, es que realmente el predicador maduro o el predicador que de alguna manera se deja guiar por Dios no es aquel que predica lo que la iglesia quiere escuchar, sino realmente lo que la iglesia necesita. Y en esta noche yo sé que tengo un mensaje que te va a hacer bien, un mensaje que recibí ayer a las 2:05 de la tarde, un mensaje que quizás tenga que tirar, nunca he tirado de chuleta, pero a lo mejor tenga que tirar de alguno de los apuntes, pero ¿sabes qué? Creo que el Señor te va a hacer bien por medio de este mensaje, porque el Señor, cuando yo lo recibía, de algún modo, esto me van a entender mis hermanos, algunos de los ministerios me van a entender, cuando estás recibiendo un mensaje, hay ciertas personas que se te vienen a la cabeza mientras estás recibiendo este mensaje y de algún modo entiendes que de alguna palabra, de alguna forma Dios te está hablando en general para toda la iglesia, pero también en especial para esa persona. Por eso te invito a ti que me escuchas y nos estás viendo a que no te desconectes, a que sigas compartiendo el vídeo, a que sigas compartiendo el enlace y a que recibas esta palabra como que es de Dios, porque tengo la plena seguridad de que de alguna manera Dios hace las cosas de tal manera que quizás Dios ya sabía que el hermano no iba a poder estar con nosotros hoy y que ibas a recibir esta palabra y no estás aquí conectado por casualidad, no es que te hayas conectado, bueno, pues a ver qué dice este hombre que dicen que predica muy bien, y es cierto, para mí es uno de los mejores predicadores de nuestra denominación a nivel de España, pero también creo que el Señor te va a hablar esta noche, porque recuerda que nunca es el mensajero, siempre es el mensaje que venga transmitido por Dios. Recuerda que aquel jovencito David no era el más apropiado para derribar al gigante, no era el que más fuerzas tenía, no era el que mejor preparado estaba, pero sí hay algo que tenía de parte de él, es que venía literalmente envalentonado, venía directamente ungido por Dios, y la Biblia dice que aunque no era el más fuerte, aunque no tenía las mejores armas, aunque no era un hombre de batalla, pero aunque no era un hombre de batalla, ni tenía las mejores fuerzas, ni no tenía la mejor preparación, sí dice la Biblia algo, y lo que dice la Biblia es que cuando vino, vio a aquel gigante que estaba desafiando al pueblo de Israel y dijo: ¿quién es este incircunciso que está desafiando al ejército del Dios viviente? Aquel jovencito que quizás no tenía la mejor preparación, pero que sí tenía algo de parte de Dios, y era la valentía del Espíritu Santo y eran las armas que Dios había puesto en ese momento para con él, de tal manera que la Biblia dice que cuando se acercó al gigante pudo derribar al gigante. Confío en que esta noche Dios me haya prestado unas pocas piedras para poder derribar a los gigantes que tengamos que derribar, para romper lo que se tenga que romper, para consolar al que esté herido, para traer bálsamo al corazón que esté herido, al alma que esté herida, pero también para confrontar a aquel corazón que esté endurecido por el pecado. Pero sin duda sé que Dios ha puesto una palabra en mí que de alguna manera te va a hacer bien. Antes de entrar en el mensaje, me gustaría que desde tu casa, desde donde estás, confío en que lo vas a hacer, levantes tu mano derecha conmigo o tu mano izquierda, me es igual una mano que la otra, pero te invito a que levantes tu mano conmigo y con fe en el corazón le digas al Señor: soy lo que Dios dice que soy, valgo
lo que Dios dice que valgo. Y ahora con fuerza y autoridad dile al Señor: y además tengo lo que Dios dice que tengo. Si hay algo que tenemos que entender en este tiempo, es que tenemos que creernos lo que somos. Somos la iglesia de Jesucristo. Somos el templo del Espíritu Santo. Este es el título que le da vida a este mensaje. Eres templo del Espíritu Santo. Me gustaría que todos desde nuestra casa, a partir de hoy, y aunque lo sepas, tomes conciencia de lo que eres y comiences a comprender que eres templo del Espíritu Santo. Que, como bien dice Capitán cada vez que empieza un culto, que la iglesia de Jesucristo no son los locales, que los locales toman importancia cuando se presenta el culto y Dios hace acto de presencia, pero que en realidad el templo del Espíritu somos nosotros, los creyentes, que en realidad la iglesia de Jesucristo no es un local. La iglesia de Jesucristo son todas aquellas personas que han sido redimidas por la sangre del Cordero. Así que te invito a realmente creerte, a realmente posicionarte como lo que eres: iglesia de Jesucristo, creyente del Señor Jesucristo, templo del Espíritu Santo, porque como eres templo del Espíritu Santo, tienes que vivir de la manera que Dios te ha dicho, y además debes de darte el valor que realmente Dios te ha dado. No sigas pensando, no te sigas de alguna manera devaluando, creyendo que no eres nada, que no vales para nada, porque te lo dijeron otros hombres o porque tú mismo te lo creíste, porque quizás te trazaste metas a las cuales nunca llegaste y por eso te creíste que eres un fracasado o una fracasada. No importa lo que los estandartes de la sociedad digan. Los estandartes de la sociedad dicen que si a los 20 no llegas siendo rico, eres un fracasado, que si no te jubilas teniendo una gran cantidad de dinero, no eres un fracasado, que si no tienes un piso, que si no eres como este, que si no eres como aquel. Nos comparan con muchas cosas, pero el éxito según la vida cristiana no es del mismo modo. Escuchábamos un mensaje hace unos días por el hermano Lolo de Extremadura que nos decía: éxito según Dios es obedecer al Espíritu Santo. Y si hay algo que tenemos que entender en este tiempo, es que nuestro éxito no depende de que tengamos una buena casa o una casa amueblada o que tengamos casa. No depende de que tengamos dinero o que no lo tengamos. No depende de que vistamos bien o no vistamos bien. Depende de que quien tiene al Espíritu Santo viviendo en su interior es completamente exitoso. ¿Por qué? Porque has empezado a tener dentro de ti el tesoro que nunca jamás antes podrías comprar. Mirar, yo voy a tratar de entrar en el mensaje, pero me voy a dejar guiar por el Espíritu Santo. ¿Sabes? No hay nada con qué pagar que tener al Espíritu Santo dentro de tu interior. El mayor éxito que puedes tener en tu vida no es tener un gran coche, que está bien, no es tener una gran casa bien amueblada, no es tener muchos millones de pesetas o de euros en el banco, no. El éxito mayor que un ser humano puede alcanzar en la tierra es tener a Dios en el corazón. Porque de algún modo cuando tienes a Dios en el corazón eres feliz. Josué, tengo problemas. Sí, es cierto que vas a tener problemas. No se puede vivir sin problemas. De hecho es que la vida, el total de la vida, vas a encontrar que si realmente eres sabio disfrutarás los momentos felices que tengas, porque los momentos felices son 4 en la vida. El resto son momentos de tristeza, de aflicción, de adversidad, depresión, de problemas, porque cuando no es una cosa es otra. La sociedad es contraria a la iglesia y por lo tanto tenemos que vivir en aflicción. La Biblia dice, Jesús dijo: tened cuidado, yo os envío como ovejas en medio de lobos. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, porque no somos de este mundo, somos contrarios al mundo y por lo tanto vamos a vivir en el mundo aflicción. Pero dice Jesús: pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Pero sabes, a pesar de las aflicciones, tenemos a Dios en el corazón, y cuando tenemos a Dios en el corazón somos felices, tenemos gozo en el corazón. Aunque tengamos problemas, sí, aunque pasemos por enfermedades también, pero somos felices porque somos templo del Espíritu Santo, porque Jesús habita en nuestro interior, porque el Espíritu Santo ha hecho morada en nosotros. Y ¿sabes qué? Quiero llevarte a la verdad, quiero enseñarte hoy, o recordarte, porque enseñarte no voy a enseñarte nada, pero vengo a recordarte que lo más valioso que puedes tener en tu vida a día de hoy y hasta la eternidad no es dinero, no son coches, no son ropas, no son buenos sueldos, es tener a Dios en el corazón. ¿Sabes? De alguna manera había 3 árboles en una montaña, y los 3 árboles que habían en aquella montaña empezaron. Yo sé que los árboles no hablan, pero los árboles de mi historia sí que hablan. Empezaron a contar entre sí qué es lo que querrían ser de mayor cuando fuesen cortados, talados de aquel lugar.
Y uno le dijo al otro: bueno, yo me gustaría ser un barco que surcara los mares más increíbles, con el capitán más poderoso que pueda alcanzar grandes tesoros. Y le dijo: es buen sueño, pero a mí me gustaría ser un cofre donde pudiese atesorar los tesoros más valiosos en mi interior. El otro le dijeron: ¿qué tú quieres ser cuando seas cortado o talado del árbol, del monte? Él dijo: yo no quiero que me corten, yo quiero crecer tan alto, tan alto, tan alto, que cuando los hombres me miren, vean el cielo y se acuerden de su creador. Eso es lo que yo quiero ser. Pero sabes, un día subió por allí un hombre con un hacha, un leñador con un hacha afilada, y con la arremetida de su hacha miró al primer árbol y le dijo: uy, este servirá para poder meterlo en el mar, para poder meterlo en el lago. Y el árbol se ilusionó y cortó, con la arremetida de su hacha cortó el árbol. Con la segunda también lo hizo, lo miró y dijo: este es una madera bonita, en él se podrán guardar cosas valiosas. Y también cortó. En el tercero lo miró y lo vio tan alto que dijo: uy, qué alto. Pero también cortó y se llevó a los 3 árboles. Se llevaron a los 3 árboles a 3 destinos distintos. El primero se ilusionó cuando de algún modo empezaron a hacer una barquita, un barco de él, pero sabes, era tan frágil la madera, no era lo suficientemente fuerte como para que en el futuro fuese un barco que surcara los mares. De hecho, es que se convirtió en una barquita de pesca que podía estar en un lago que llevaban unos hombres de vulgo que ni siquiera sabían leer. Se desilusionó, perdió el orden de la vida, perdió la ilusión de la vida. El segundo, el que quería ser un cofre para guardar tesoros, empezaron a hacer de él una cajita y se ilusionó porque creía que en su interior iban a meter lo mejor de las joyas, pero se encontró con que en el interior empezaron a meter comida de animales, comida para cerdos, algarrobas, y de algún modo también se desilusionó. El tercero se desilusionó más por cuando lo cortaron, hicieron 2 maderas de él, una vertical y otra horizontal, y la dejaron durante muchos años en un lugar olvidado y llena de polvo. Pero ¿sabes qué? Un día la Biblia dice que Jesús llegó a un lago que le dijo a Pedro: Pedro, ¿me dejas tu barca vacía? Aquella barca que había sido fracasada, había sido el árbol que había querido llegar a alcanzar, ser un árbol que surcara los mares tempestuosos. Aquel hombre se subió, llamado Jesús, se subió a aquella barca, y cuenta la Biblia que se levantó, se puso a dormir en la popa, y cuenta la Biblia que se levantó una gran tormenta, que creyendo los hombres pescadores que se iba a hundir el barco, despertaron al Jesús que estaba durmiendo en la popa. Este se levantó y la Biblia dice que él calmó el mar y se hizo una grande bonanza. Entonces aquel árbol descubrió que en realidad su sueño se había cumplido y tenía a Jesús en el interior, que era el mejor de los capitanes, el más poderoso. El segundo árbol, y esto es grandioso, el segundo árbol, que quería ser un cofre donde en él hubiese un gran tesoro, descubrió que un día empezaron a echar comida, se desilusionó, perdió todas las esperanzas. Pero una noche, una bella doncella embarazada, encinta, llegó a un lugar, al mesón, y dice la Biblia que en el mesón no había lugar para la madre que iba a traer al Salvador del mundo. Dice la Biblia que aquella mujer se fue al establo y empezó a dar a luz. Vaciaron un cofre donde guardaban la comida de los cerdos, la sacaron fuera, lo limpiaron y metieron al niño dentro de ese cofre, dentro del pesebre. Aquel árbol se dio cuenta que dentro del interior de ese árbol estaba realmente lo que él jamás siempre había deseado: tener al tesoro más grande en el interior de ese árbol, en el interior de lo que habían hecho con él. El tercer árbol lo sacaron un día donde todos empezaron a gritarle, donde todos empezaron a golpearle. Él creía que le golpeaban a él, pero ay, Dios mío, en esa misma tarde lo subieron hacia un monte, y en ese monte colgaron a un hombre, traspasaron sus manos y sus pies y su costado, la sangre roja carmesí se derramó sobre él. Y ¿sabes qué? Aquel árbol que quería crecer tan alto, tan alto, tan alto, que cuando le mirasen se acordaran de Dios, lo consiguió su sueño. Porque saben, hoy no hay quien mire a la cruz y no se acuerde de Cristo. Y es que tengo que decirte que lo más grandioso que podemos tener en nuestra vida, en nuestro interior, es tener a Dios. Como aquel barco que tuvo, aquella barquita, aquel árbol que
compartió el tener a Dios en su interior, como aquel cofre que estaba destinado para los cerdos pero tuvo el tesoro más grande, como aquel árbol que tuvo a Jesús clavado en sus propias carnes, en su propia madera. Tengo que decirte que lo mejor que podemos tener en nuestras vidas es tener al Espíritu Santo. No hay tesoro más grande, no hay éxito más poderoso, no hay nada más grandioso que ser el templo del Espíritu Santo. Por eso no sé si voy a poder desarrollar el mensaje, pero voy a tratar de ministrar lo que Dios ponga en mi corazón. Libro de Ezequiel, capítulo 41, prometo por lo menos no ser canso. Libro de Ezequiel, capítulo 41, todos aquellos que me puedan acompañar con sus Biblias, con tu Biblia de papel o conforme tú quieras. Libro de Ezequiel, capítulo 41, versículo 8. Dice la Biblia así. Dice, y miré la altura de la casa alrededor, los cimientos de las cámaras, está hablando del templo que iban a hacer a Dios, dice, y eran de una caña entera de 6 codos de largos. ¿Sabes? Es curioso que todo lo que rodea la construcción del templo, el templo futuro donde debía de adorar a Dios, es contada detalle a detalle minuciosamente. Dios es cuidadoso en contar cada detalle en la descripción del templo y su construcción. Y es que tenemos a un Dios tan detallista que cuando está en la construcción y el buen hacer del templo pone cada detalle en su lugar con la atención que merece. De algún modo, porque cuando Dios quiere transformar el templo que hay en tu interior, cuando Él desea transformar lo que hay en tu interior, el templo del Espíritu Santo eres tú. Cuando Dios desea transformarte, Él detalla cada detalle minuciosamente, de alguna manera lo transforma y detalla cada cosa, cada capacidad para que entiendas. Él detalla lo que Él considera oportuno y necesario, de tal manera para que puedas adorar con calidad. La Biblia dice que cuando hicieron el templo, lo que hizo es que el libro de Ezequiel, capítulo 41, versículo 8, nos dice hasta de qué tamaño eran las cañas que debían de poner en el templo. Y es que Dios lo detalló de tal manera, porque Dios es tan detallista, que cuando Él desea de transformar tu templo, tu persona, Él pone cada capacidad, pone lo que falta, quita lo que debe de sobrar, pero lo pone todo tan minuciosamente para que entiendas que Él está haciendo de ti un templo con tal calidad para que en el futuro puedas adorar a Dios con la calidad que Dios se merece. ¿Sabes? El problema muchas veces es que la Biblia dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 139, que Dios nos hizo y nos formó. Eso es lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 100, versículo 3, que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. El problema es que desde los primeros días de la creación hasta los días de hoy, desde los días de Adán hasta los días de Noé, el hombre es de continuo hacer el mal. El libro de Génesis, capítulo 6 y verso 5 dice que el hombre es de continuo su corazón hacer el mal. Y como el hombre tal cual vasija nos echamos a perder porque de alguna manera estamos contestando a la pregunta que hizo el profeta Isaías. Libro de Isaías, capítulo 45 y versículo 19, dice el profeta Isaías, dice Dios a través del profeta Isaías, dice, podrá el hombre de alguna manera, podrá decirle el barro al alfarero cómo le tiene que hacer. Sin embargo, el hombre, estamos en estos tiempos contestando afirmativamente, le estamos de alguna manera con nuestra manera independiente, nuestra forma independiente, con nuestro pecado, nos estamos levantando contra Dios y le estamos diciendo realmente a Dios cómo tiene que hacernos, cómo nos tiene que tratar, y de alguna manera estamos en un momento en el cual nos rebelamos contra Dios con nuestras actitudes, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de actuar, porque Dios nos trata de una manera, sentimos el fuego abrasador de su trato, vemos que Dios calienta el horno más de lo acostumbrado, y en vez de agradecer a Dios por lo que está haciendo con nosotros, porque está haciendo de nosotros la mejor vasija, por el contrario nos quejamos contra Dios, no sabiendo que el trato de Dios va a producir en nosotros lo peor. Muchas veces nos echamos a perder, como la historia de aquel niño que nos fue dado. Cuenta una historia que un niño construyó un barco de la mejor manera, de la manera más preciosa, con una delicadeza, con un amor tremendo. Y cuenta esta historia que mientras estaba construyendo el barco, lo construyó, se puso a jugar con él en el mar y vino una ola y se lo llevó. Se perdió el barco por el que tanto había invertido él, el barco por el que tanto había
comprado, por el que tanto había gastado, el barco por el que había invertido todo lo que tenía. Se perdió. Una tarde se lo llevó una ola y se perdió. Con el tiempo, el niño se hizo mayor y empezó a visitar otro puerto y se encontró con que en el puerto había una tienda y en el escaparate había un barco que le era conocido. Se acercó y vio el barco que él una vez había creado, era de su propiedad, lo había creado y estaba en el escaparate por una gran suma de dinero. Aquel hombre entró y dijo: ese barco es mío, es de mi propiedad, porque yo lo he hecho con mis propias manos. El vendedor le dijo: sí, si quieres el barco tienes que pagar lo que se estipula en su precio. Y aunque el barco era suyo, el niño que se había hecho hombre tuvo que dar todo lo que tenía precisamente por comprar al barco que él mismo había creado y se había perdido. Menos mal que aunque nos hayamos perdido en los mares de este mundo, Dios ha decidido comprarnos y comprarnos por el precio más excelente que jamás podían pagar por nosotros, la sangre del Cordero de Dios, porque tú y yo se nos ha dicho muchas veces que no valemos nada y que Dios lo pagó todo, pero creo que es el tiempo de decir las verdades. No es la realidad, no es que no valgan nada, no creas a esas palabras, ya que Dios no invierte el tiempo en baratijas. Los joyeros que realmente son joyeros no invierten el tiempo en el Swarovski, que es un cristal que brilla mucho pero que no sirve para nada. Solamente pulen e invierten su tiempo en las piedras preciosas, en lo que van a sacarle valor. Del mismo modo, si Jesús se fijó en ti, no fue porque en el presente tuvieses un valor, pero te miró e invirtió cada gota de su sangre, porque Él te veía como serías una vez terminado el proceso de su moldeamiento en ti. Así que si tenemos o somos de algún valor, no es porque tengamos en sí calidad para serlo, sino por dos motivos principales. El primero, porque Dios te ve como eres una vez que Dios te ha moldeado. Dios te vio que merecías la pena porque Él le llama las cosas que no son, dice el libro de Romanos capítulo 4 verso 17, como si fuesen. Y segundo, y no menos importante, porque Él ya contaba con tus errores. Sí, Él ya contaba con tus pecados, pero lo grandioso de todo esto es que si nos echamos a perder, lo hacemos siempre en las manos del buen alfarero. El libro de Jeremías capítulo 18 dice la Biblia que Dios le dijo a Jeremías: Jeremías, ve a la casa del alfarero y yo te haré oír mis palabras. Y dice Jeremías que cuando llegó a la casa del alfarero, vio al alfarero que estaba trabajando sobre la rueda y vio una vasija que se echó a perder, pero que se echó a perder en su mano, en la mano del alfarero. Y cuando se echó a perder la vasija en la mano del alfarero, dice la Biblia que una vez se había echado a perder, otra vez la hizo el buen alfarero a la forma que él quería. De algún modo, el Señor nos habla y nos dice esta noche que aunque nos echemos a perder, aunque Dios sepa que íbamos a tener errores, pecados, sí, quizás íbamos a tropezar, a caer, pero aunque nos echemos a perder, Dios nos ha dado la gracia que nos echamos a perder en las manos del buen alfarero, y Él puede moldearnos de tal manera que puede hacer de nosotros la vasija que realmente Dios quiere de nosotros. Así que no te preocupes, que aunque te caigas, aunque te rompas, Dios ha decidido trabajar en ti como templo del Espíritu Santo, y como tal cada detalle en ti es importante. No creas que lo que tienes o las capacidades con las que tienes hoy son tuyas, sino que Dios colocó cada detalle minuciosamente para que hoy tu carácter, el lugar donde te has criado, tus amistades, todo lo que te rodea, fuese el ambiente perfecto y apropiado para que, aunque hoy tengas dificultades, problemas, adversidades, tengas la capacidad divina dentro de tu persona de sobreponerte a los más duros golpes que llega a dar la vida. Por eso muchas veces cuando estaba preparando este mensaje me acordaba de la vida de la Sara, porque de alguna manera Dios nos ha colocado en el lugar donde estamos. Lo que tenemos, la familia que tenemos, las amistades que tenemos, todo lo que tenemos no es por casualidad. El lugar donde vivimos, el carácter que tenemos, no es por casualidad. Dios lo colocó anticipadamente para que nosotros pudiésemos tener la capacidad divina de sobreponernos a los duros golpes que da la vida. Porque por encima de todas las cosas y a pesar de los golpes que llega a darnos la vida, tenemos que entender que por más difíciles que parezcan los problemas, tenemos que recordar una cosa y no olvidarla nunca, y es que eres templo del Espíritu Santo y el mismo Dios habita en tu interior, de modo que llegados a este punto
debemos establecer dos principios que vamos a dar rápidamente y vamos a estar terminando. Y es que Dios nos procesa. Y Dios nos procesa de tal modo que muchas veces permite en nosotros cosas que nos dañan. Pero ese daño, aunque en el presente no lo entendamos, es que Dios, como un buen joyero, está invirtiendo el tiempo en ti porque se ha dado cuenta que invirtiendo el tiempo en ti, moldeándote, dejándote que la vida te golpee en un lugar, en otro, muchas veces Dios levantando su mano de protección y dejándote desprotegido, muchas veces viendo el dolor de golpe, viendo cómo la enfermedad llega a casa, viendo cómo las situaciones difíciles vienen en nuestra vida, es como Dios sabe que sacará de ti la mejor joya. Porque como hemos dicho, el libro de Romanos capítulo 4 verso 17 dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Mira qué grandioso es Dios y mira qué bien sabe hacer las cosas. Llevamos mucho tiempo trabajando de una manera mejor o peor con la casa del tío Luis, de una manera mejor o peor. Siempre han tenido buenos tiempos, malos tiempos, siempre todos tenemos caídas y levantadas de alguna manera. Pero de alguna manera Dios sabe cómo tratar a las personas. Mira cómo ha tratado con la vida del tío Luis. Jamás creíamos nosotros que de la peor situación que hemos vivido, 43 días en el hospital, 30 días en la UCI, con un virus como este, que tiene la capacidad de tener una incertidumbre diaria, que no sabemos cómo te vas a levantar, que lo hemos pasado en casa nosotros, y yo se lo he dicho muchas veces a mi esposa, este virus es una incertidumbre diaria porque no sabes cómo te levantas al siguiente día. Un día te duelen las piernas, el otro día te duele la espalda, al siguiente la cabeza, al siguiente te duelen los pulmones. A cada día es una incertidumbre como tal, sin saber lo que pasaba en el hospital, sin saber nada, pero Dios sabía cómo tratar y ha tratado con él de tal manera que aunque ha dejado que golpee la enfermedad de la forma que le ha golpeado tanto a él físicamente como a todos los que vivíamos alrededor, porque lo hemos sufrido, porque lo queremos y lo amamos, al final Dios de esto ha invertido sabiendo que de él iba a sacar la mejor joya, y lo ha hecho porque él ve más allá de donde nosotros vemos. Nosotros vemos lo que vemos en el presente, vemos muerte, vemos enfermedad, vemos adversidad, vemos aflicción, pero Dios en el futuro ha estado en nuestro futuro y veía lo mejor de lo mejor. Hoy, después de no sé cuántos años, me ha dicho: anoche estuve orando con tu tía y sentí un fuego en mi interior que cuando subió por mi garganta tuve que empezar a hablar en lenguas después de muchos años. Eso solamente sabe hacerlo Dios, porque Dios ve el final del proceso que nosotros todavía no hemos comenzado. Dios ha visto la película, Él ya ha visto los créditos del final, Él nos ha visto en el final y nos ha dicho: mira, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Lo que pasa que en el presente el proceso que vivimos es un proceso de moldeamiento que el Señor nos tiene que dar, y de alguna manera en el presente no lo entendemos, pero Dios es el único que es capaz de invertirlo el tiempo en nosotros, sabiendo que de nosotros sacará una joya, no porque nosotros tengamos valor en sí en el presente, sino porque con Dios podemos ser la mejor de las joyas expuestas en la corona del Señor. Y el Señor te trata como lo que eres templo del Espíritu Santo, el mismo Dios habita en tu interior. Así que tenemos que establecer dos principios, como he dicho. Y los dos principios son estos. El primero es que como templo del Espíritu Santo Dios trabaja en nuestro interior, aún con cosas que en el presente nos hacen daño, pero que en realidad sirven para que podamos llegar a alcanzar la madurez y el máximo desarrollo que Dios desea de nosotros. Un carácter tan maduro que nos haga capaces de ver, primero, esto es increíble, Dios trabaja con el sufrimiento, sí. No es que lo provoque, es que lo permite. Con el sufrimiento tal vez, con las adversidades también, con los problemas también, con las enfermedades también. Dios permite todo esto en nuestra vida para que de algún modo podamos madurar, y nos moldea de tal forma que podamos, número uno, ver a Dios en las situaciones más difíciles. La Biblia dice rápidamente, dice la Biblia rápidamente que José ha sido vendido por sus hermanos y lo han tirado a un pozo. Esto lo escuché de Capi y me encantó. Cuando lo han tirado al pozo, José en la cisterna, delante de él ha visto tierra,
Tras de él ha visto tierra, en su izquierda ha visto tierra, en la derecha ha visto tierra. En el único lugar que podía mirar y ver algo de luz y que le guiara era hacia arriba. Y es que, ¿sabes? El Señor trata con nosotros de tal manera que hay momentos en nuestra vida donde delante nuestra vemos soledad, atrás no vemos compañía, en la izquierda la familia ha desaparecido, en la derecha los amigos no están, pero gloria a Dios por ello, porque cuando todos nos dejan y aun cuando todos nos abandonan, el Espíritu Santo sigue estando arriba y podemos tener la guía del Espíritu Santo para que nos pueda seguir guiando. Y aun en medio de los problemas, Dios nos moldea de tal modo que tengamos la capacidad y la madurez de ver a Dios aun en medio de la adversidad. De tal modo que dice la Biblia que cuando ha sido vendido a Egipto se ha puesto a servir en la casa de Potifar. Y dice la Biblia que la mujer de Potifar le ha visto, le ha calado, le ha gustado. Físicamente era jovencito y estaba bien. Ha llegado la mujer de Potifar y le ha dicho un día, duerme conmigo, al siguiente día, duerme conmigo, al siguiente día, duerme conmigo. De tal manera que una tarde ha llegado la mujer de Potifar, ha echado a todos los criados que tenía a su alcance, solamente ha dejado a José, que Potifar le había puesto como jefe de toda su casa. Y cuando está a solas, esto me encanta, no había absolutamente nadie, pero aunque no había absolutamente nadie, dice la Biblia que ha tomado la mujer de Potifar a José, la ha cogido y le ha dicho, duerme conmigo, de esta no te escapas. Y dice José, atención a esto que me encanta, dice José, ¿cómo le haría yo este mal a mi Señor y a Dios? En medio de la tentación, donde cualquier hombre hubiese entrado a la tentación, porque escucha, no ceder a la tentación, José, significaba que se tendría que morir, porque había un problema. Si él se marcha como se marchó y deja sus ropas como se dejó las ropas que se las agarró la mujer de Potifar, había un castigo para aquellos que deshonraban la nobleza de Egipto. Era que los decapitaban y los ponían en el exterior del palacio para que los forasteros que viesen cuál era el castigo para las personas que intentaban deshonrar a las mujeres de la realeza egipcia. Ahora, José estaba ante la situación de que o se acostaba con la mujer y cedía a la tentación, o lo mataban. Sin embargo, José no cedió a la tentación. Dice él, ¿cómo puedo fallar a mi Señor y a Dios? José, a través del dolor y de la adversidad de ser vendido por sus hermanos, Dios lo moldeó de tal manera que tuvo la capacidad de ver a Dios aún en medio de la tentación. Y tengo que decir, sí lo tengo que decir, ¿cuántas veces nos ha ocurrido a nosotros esto? ¿Cuántas veces vemos que decimos, bueno, es que se queda mi casa sin comer? Es que si no hago este trapicheo, mi casa no come, mi familia no come. Es que si no hago esto, que me ha entrado por aquí esta manera, esta operación falsa, no, es que si no estafo de esta manera, no me ve nadie, pero te está viendo Dios. No me ve nadie, pero en medio de esa tentación tienes que aprender a ver a Dios. Solamente aprenderás a ver a Dios en medio de esa presión cuando hayas sido moldeado por Dios a través del cincel duro, del golpe del martillo del maestro. Aprenderás a ver a Dios en medio de tus peores adversidades. Tanto aprendió José a ver a Dios que la Biblia cuenta que después de salir lo han metido preso por esta situación. Lo han metido preso dentro, han tenido 2 sueños, él ha interpretado los sueños. Es difícil interpretar los sueños de otros cuando tú has dejado de tener ilusiones y sueños, pero él lo hace porque ve a Dios en todos los detalles. Ha salido fuera de la prisión, ha interpretado el sueño de Faraón, lo han puesto como segundo de Egipto, ha venido una grande hambre en la tierra, ya Dios se había provisto de José, ha guardado el pan, el trigo, Egipto rica, todos los países de alrededor con hambre. Ha llegado el tiempo, de tal manera ha llegado el hambre que ha llegado el hambre hasta Gosén, a donde vive su padre y sus hermanos. Han venido sus hermanos ante él y han querido comprar el pan de la mano de José. Han empezado a comprar el pan de la mano de José y sus hermanos no se han dado cuenta que José es José, pero José sí se ha dado cuenta que sus hermanos son sus hermanos. De tal manera que esto me encanta. Ha llegado un momento que ya después de hacerle muchas pruebas, llega José, echa a todos los egipcios de palacio, y esto me encanta cuando lo descubrí. Se quita el casco real que llevaban,
el casco o lo que, como se llame esto, que llevaban los faraones en la cabeza, que llevaban la gente de la realeza egipcia, se ha quitado el sombrero ese que llevaban, la túnica esa de la cabeza, se la ha quitado, se descubre y dice: yo soy vuestro hermano José. Y la primera pregunta que hace antes que sus hermanos reaccionen: ay Dios mío, dice: ¿vive aún mi padre? Date cuenta que a José no le interesaba la venganza, no le interesaba nada. Lo único que le interesaba a José era que si su padre vivía aún. Y es que los que han sido moldeados por Dios, los que se han dejado tratar por Dios, ¿sabes una cosa? No les importa la venganza, no les importa el que lo hayan pasado mal o bien. Lo único que les importa es si pueden seguir manteniendo una relación con el Padre Celestial, porque lo único que nos debe importar es poder mantener una relación estrecha con el Espíritu Santo. Después de esto, José, de decir: vive aún mi padre, dice: ¿cómo es posible que hayas llegado hasta aquí, José? Le dicen sus hermanos. Y dice él: muy fácil, porque vosotros pensasteis para mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Vuelve Dios a aparecer en medio de la situación de la peor de las circunstancias. Y es que hay algo que tenemos que entender: es que a la gente que Dios trata los madura de tal manera que tienen la capacidad de ver a Dios aún en medio de las dificultades más adversas. Cuenta una historia que una mujer, voy a ir terminando, una mujer que estaba pasándolo mal económicamente. Un día de tal manera está pasándolo tan mal económicamente, escucha esto que te va a hacer bien. Ha decidido llamar a la radio. Cuando ha llamado a la radio, hace así, llama a la radio y dice: bueno, vamos, necesito que me ayudéis, a una radio cristiana, necesito que me ayudéis porque estoy pasándolo económicamente muy mal. Necesito que me traigáis una compra porque no puedo ni siquiera de hacer de comer porque no tengo nada para comer. Y escuchando una radio cristiana, escuchándola un sacerdote satánico, un hombre de la maldad, de las tinieblas, dice: vamos a hacer una cosa. Nos vamos a adelantar a los cristianos. Vamos a llevarle la mejor compra que le podamos hacer. Vas a ir a la Ahorramás y le vas a comprar galletas de Costa Rica, le vas a comprar leche asturiana, le vas a comprar Coca-Cola, le vas a comprar aceite de oliva virgen extra, le vas a comprar de lo mejor de lo mejor. Y se lo vas a llevar. Y cuando esta mujer le llame la atención, la curiosidad y diga: ¿quién es quien me trajo esto? Entonces le dirás: esto te lo ha traído Satanás para que pierda la fe en Jesús y empiece a depender del diablo. Han hecho eso, se han ido a la Ahorramás, han comprado toda la compra que tenían que comprar y se la han llevado a la cristiana que había pedido ayuda porque tenía falta de economía. Le han llevado sus galletas, su leche, su aceite, sus macarrones, todo. Y lo ha empezado a colocar la cristiana, y cuando ya lo ha colocado le dice a la mujer: bueno, hasta luego, que Dios le bendiga mucho, gracias por haber traído esto. Y dicen los hombres: pero vamos a ver, señora, ¿no le come a usted las entrañas el saber, la curiosidad? ¿No le come el saber, la curiosidad? ¿Quién le ha traído esto? Y dice la mujer con mucha seguridad: no te preocupes, joven, porque cuando Dios ordena, hasta el diablo obedece. ¿Sabes una cosa? Esta mujer, Dios la maduró de tal forma, aun en los momentos más difíciles, que aprendió a ver a Dios aun en el peor de las circunstancias que estaba viviendo. Te invito a dejarte tratar por Dios, porque cuando nos dejamos tratar por Dios, Dios nos madura de tal forma, nos desarrolla de tal manera, nuestro desarrollo llega a tal forma que empezamos a ver a Dios aún en el peor de las circunstancias. Cuando somos desarrollados por Dios, nos ocurre algo, y es que no caemos, sea cual sea nuestra situación. Podemos tropezar y caer en el momento, ciertamente, pero no caemos para siempre. La Biblia dice que después de Job perderlo todo, tuvo la capacidad de levantarse y rasgar su manto, enseñarle dolor, rasurar o afeitarse su cabeza, mostrando luto y duelo, pero se postró en tierra y adoró al Señor. ¿Por qué? Porque no cayó por el mero hecho de que su principio, su desarrollo había sido formado por Dios a través del dolor, y había sido cimentado en la adoración a Dios. Y número 3, y he saltado muchas cosas, pero lo mejor es ser breve, pero ser conciso y eficaz. Número 3, cuando somos moldeados y desarrollados por Dios, aprendemos a dar lo más excelente aún en el peor
de las situaciones. La Biblia cuenta, y ustedes esto lo saben, que estando Pablo y Silas han llegado a predicar a un lugar, les han cogido, les han dado una paliza que casi los han dejado por muertos, los han esposado, no eran las esposas como las de hoy, les han puesto grilletes en las manos y en los pies, de tal manera que prácticamente no se pueden ni sentar, solamente pueden hacer así, no pueden hacer nada. ¿Qué paliza les habían dado? Les han metido en la cárcel de más adentro. En realidad, la cárcel de más adentro, quien ha estado en Italia se dará cuenta, en Roma precisamente, la cárcel no es la cárcel de más adentro, es la cárcel de más abajo. Era la cárcel más húmeda, la cárcel más sucia, la cárcel donde no entraba nadie a limpiarla. Era una cárcel sucia, una cárcel llena de seguramente enfermedades, bacterias, una cárcel maloliente, una cárcel fría porque está en lo más hondo, en lo más abajo del todo. Y allí está Pablo y Silas y Pablo pasándolo mal después de una paliza, pero dice la Biblia algo increíble. Dice: a medianoche, después de que les han dado la paliza, después de que los han ensangrentado, después de que están presos por predicar el evangelio, después de que se han dejado moldear por la mano de Dios, dice: a medianoche. No sé de quién fue la idea, no sé si apenas pudieron tocar las palmas porque estaban esposados, no sé de quién fue la idea, pero a medianoche Pablo y Silas, orando al Señor, cantaron himnos. Orando al Señor, cantaron himnos. Y los presos los oían. Yo no sé qué ocurrió en aquella prisión, no sé qué ocurrió en aquella celda, no sé si cantaban bien o lo hacían mal, no sé si cuando cantaban normalmente llovía, pero esa noche, en la medianoche de su quebranto, decidieron orar a Dios y decidieron cantar alabanzas. ¿Qué poder no tendrían esas alabanzas? Las alabanzas de dos presos comunes y corrientes que han orado a Dios, han cantado unas alabanzas, y aunque lo hicieran muy bajo, aunque lo hicieran muy mal, aunque no llevaran tono, la Biblia dice que se ha provocado un culto de tal magnitud que Dios desde los cielos ha tenido que provocar un terremoto. Se ha provocado un terremoto. ¿Y qué culto no se estaría celebrando? Que se han abierto todas las puertas de los presos, y los presos, en vez de huir porque estaban encarcelados, dice: ninguno se ha marchado. Y es que no sé qué tiene la presencia de Dios, que cuando Dios está en un lugar nadie se quiere marchar. ¿Te has dado cuenta de esos cultos donde la gloria de Dios se manifiesta tan literalmente que termina el predicador, termina el pastor y nadie se quiere marchar a casa porque está sintiendo a Dios? Eso es lo que ocurrió en aquella cárcel. Nadie se quería marchar porque, a pesar de los palos y de los golpes, ellos estaban sintiendo a Dios. ¿Sabes una cosa? Dejémonos tratar por Dios. Dejémonos que Dios nos moldee a pesar de los golpes de la vida, a pesar de las sinsabores, a pesar del agridulce que hay en nuestro diario vivir, a pesar de las situaciones adversas que vivimos. Cuando Dios nos moldea de tal manera, de esta forma, Dios hace en nosotros la capacidad de ver a Dios en medio de los problemas. Dios provoca en nosotros de no caer, sea cual sea nuestra situación. Y lo más importante, Dios nos enseña de tal manera que aprendemos a dar a Dios lo más excelente, aun en el peor de las circunstancias. Así que, cincelados por el gran Maestro, aunque somos martilleados por algunas situaciones que pasamos en la vida, pero con el fin de hacer de nosotros el más excelente ser, que lleguemos a la estatura de la plenitud que es en Cristo Jesús, a un varón perfecto, recuerda en todo momento: antes de pecar, eres templo del Espíritu Santo. Antes de criticar en familia, recuerda que eres templo del Espíritu Santo. Antes de caer en las mentiras del diablo y entristecerte por algo que todavía no ha ocurrido, recuerda que eres templo del Espíritu Santo. Y por lo tanto, si Dios habita en ti, si Dios habita en mí, recuerda que nuestra guía es Dios. Recuerda que tu guía es Dios. Y que tu barca, no importa que en el presente las olas parezcan hundir tu barca, porque recuerda que en ti y en mí, en tu barca y en mi barca, está el Señor Jesús, quien es capaz de hacer que toda tormenta termine. Así que recuerda que eres templo del Espíritu Santo y como tal eres guiado por Dios. Se lo escuché el otro día a un predicador, pero me llamó la atención. ¿Te acuerdas de aquellas veces donde te montabas en los pies de tu papá y te llevaba en el coche? A mí, mi padre también me lo ha hecho. Montabas en el coche, él te ponía en sus rodillas y tú creías que estabas conduciendo.
Ibas la mar de feliz, ¿eh? Girabas a la izquierda, a la derecha. Tú creías que estabas llevando el volante, pero en realidad quien lo estaba llevando era tu padre y giraba hacia el lugar que tú querías. Por más que tú giraras hacia otro lugar, él giraba para donde tú querías. Realmente esto es lo que debemos de creer. Tu vida está guiada por el Espíritu Santo porque eres templo del Espíritu Santo, hombre y mujer que me estás escuchando. Y por lo tanto, confía en el Padre. Confía en el Padre que te está llevando hacia el lugar más correcto y el lugar de éxito. Te está guiando hacia el reino de los cielos. Y aunque nosotros a veces creamos que lo estamos llevando nosotros por nuestra fuerza, por nuestras capacidades, recuerda que al final quien lo está llevando es Dios. Así que te invito a que te dejes moldear por el Espíritu Santo y recuerda que termino como comencé. Eres templo del Espíritu Santo. Si te ha hecho bien la palabra, me gustaría que me lo hicieses ver a través del escritorio y vamos a pasar a dar lo que teníamos que hablar, pero por favor, si Dios te hizo bien, me gustaría que lo escribieses. Déjame el cargador, por favor. El ordenador, que se va a apagar. Bueno, agradeceros a todos por haber estado aquí. Me alegro que el Señor os haya hecho bien. Si te ha hecho bien la palabra, me gustaría que escribieses aquí. Y dicho esto, me gustaría dar gracias porque vamos a empezar una reunión que es privada de la iglesia, donde vamos a tratar cosas que son de la iglesia, solamente para los creyentes de la iglesia Nueva Vida. Así que os doy gracias por haber estado con nosotros conectados y os invito a que os conectéis más a menudo con nosotros. Martes, jueves y domingo tenemos cultos a las 10:30 de la noche. Y también los domingos estamos dando una charla de Cristología y estamos dando, la semana que viene estaremos dando la preexistencia de Cristo y estaremos hablando sobre las implicaciones bíblicas sobre la preexistencia. Te invito a que el Señor te conectes con nosotros y puedas ser bendecido por el Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Un beso y un abrazo para todos.